Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Un servidor, el licenciado Miguel Alonso, agradece a nombre de nuestro asido, la licenciada Araceli Moscosa, que se hayan dado el tiempo para poder estar presentes en ese seminario que vamos a dar en temas de tanques de almacenamiento. Quiero decirles que el grupo está bastante ocupado en poder, en diseñar material que pueda llevar a ustedes el tema convictivo de las acciones que se tienen que hacer. El día de hoy nos acompaña la doctora en Ciencias de Materiales, la doctora Margarita Alamillo. Ella nos va a exponer el tema de medición de tanques de almacenamiento. Quiero decirles que es algo bien interesante el tema de tanques de almacenamiento, porque conlleva un elemento crucial en la operación de la estación de servicio, pero no tan solo en la operación de la estación de servicio, sino también muchos elementos que están en ese orden de ideas de cumplimiento. Llámase Comisión Reguladora de Energía para la resolución 811, llámase Servicio de Administración Tributaria para la resolución a la administración fiscal, anexo 30 y 31, regla 2.6, llámese Agencia de Seguridad y Higiene del Ambiente del criterio 4 del 2019, aunado con la norma número 5 en el apartado correspondiente. Es algo genial. Entonces, sin mayor preámbulo, doctora Margarita, gracias por el espacio y el tiempo que se da para apoyarnos a todos los que estamos aquí para el entendimiento de la medición de espesores en tanques de almacenamiento. Por favor, el micrófono. Pero antes, a todos los que están aquí presentes, si tienen alguna falla, por favor, con el audio, por favor, pónganlo en el chat. Si tienen alguna pregunta, váyanla poniendo en el chat, y si no, pues la van escribiendo y después la formulamos para dejar el espacio de preguntas y respuestas un poquito al final. Pero sí, pediría que hay que preguntar. Pregunten, por favor, eso es lo importante. Estamos buscando disipar lo más posible todas las dudas que se tengan en relación al tema. Por favor, doctora Margarita, todo sube el panel. Muy amable, licenciado. Gracias por la tan efusiva presentación que realiza el día de hoy. A todos nuestros participantes, muchas gracias por tomar estos minutos. En realidad, nos pusimos a trabajar un poco porque ha habido muchas dudas respecto a esta parte, a este nuevo requisito que muchos tienen la duda, ¿no? De a qué se refiere la parte de medición de espesores en mi tanque, ¿me aplica, no me aplica? De manera inicial, pues surgió la duda por parte de los permisionarios debido a que, bueno, en la norma 05 de la CEA, principalmente en el punto 6.3.3, en el inciso A, nos hace referencia a que una vez que nosotros tenemos en nuestra estación de servicio un tanque de almacenamiento, tenemos que dar cumplimiento o ese tanque debe de apegarse a lo que marca la normatividad internacional, principalmente lo que es la norma UL 58. Entonces, al leer esta norma UL 58, nos indica que la garantía de nuestro tanque o lo que nos indican también nuestros proveedores, los fabricantes que se apegan a esta normatividad, es que después de 30 años, nuestro tanque debe de ser sustituido, ¿no? Como buena práctica, necesitamos sustituir a nuestro tanque después de los 30 años. Y la agencia, entonces, empieza a prestar atención principalmente a las estaciones que, bueno, ya tienen o presuntamente tienen este tiempo de almacenamiento de sus tanques, ¿no? Entonces, empezamos a revisar porque son estas estaciones de servicio las que se encuentran en esta duda de, oye, tengo que cambiar mi tanque, no lo tengo que cambiar, ya se me pasó el tiempo, ¿qué puedo hacer para a lo mejor le puedo dar más tiempo? ¿Qué necesito hacer? Bueno, revisando en la misma normatividad, en el 2019, la agencia también publica un criterio, el criterio número 4, el cual en su objeto segundo nos establece que para que nosotros podamos evaluar
cómo es que va siendo el comportamiento de nuestros tanques a través del tiempo, es importante que nosotros contemos con un expediente de integridad mecánica. Entonces, ¿esto por qué? Porque sabemos que las estaciones que ya tienen almacenado mucho, ya tienen tanques de almacenamiento de hace mucho tiempo, los combustibles no tenían la misma calidad que tienen hoy en día. Estuvieron almacenando a lo mejor algún combustible tipo Nova, si tenían diésel, que no es ultra bajo azufre, sino que seguía con porcentajes de azufre considerables, la parte en todo el mantenimiento que le he dado, si le he dado limpieza, si he estado al pendiente de mi tanque, ¿no? Entonces son muchos factores que van disminuyendo el periodo o el tiempo de vida, me van deteriorando mi tanque, ¿no? Entonces, de manera natural, en teoría, pues me va a durar 30 años, ¿no? A los 30 años lo tengo que cambiar. Sin embargo, también hay elementos como es este expediente de integridad mecánica que en el 2019 nos dijeron, ¿sabes qué? Empieza a trabajarlo porque él es el que te va a decir, o sea, va a ser tu médico, el médico de tu tanque, en el que te va a ir llevando todo su historial de cómo es que se está comportando y cómo está. Entonces, en este objeto, en este criterio 4, en el objeto cuarto nos pide en el inciso J que nosotros tenemos que, dentro de nuestro expediente, y tener la velocidad de corrosión. Es decir, cómo es que se van a ir desgastando las paredes de mi tanque con el tiempo, dependiendo del producto que vaya almacenando. Y pues adicionalmente, también en el mismo objeto cuarto, inciso V, me dice que debo de hacerle revisiones de ensayos no destructivos. Tanto la velocidad de corrosión como lo que son mis ensayos no destructivos se refiere o lo puedo tener mediante la medición de espesores. Es aquí a donde traduzco lo que me está pidiendo la agencia a la parte de mi medición de espesores. ¿Por qué? Con la parte del espesor yo voy caracterizando todo mi tanque y voy viendo cómo ha sido o cómo fue este desgaste durante el tiempo. Y si es que todavía cuenta con el espesor mínimo que me piden mis normas internacionales o no, o de plano ya también tengo un riesgo al ambiente. Cuando aquí ya vemos la parte del riesgo al ambiente, es a donde entra otro factor muy importante, que es el SACISOPA. En mi elemento número 12 del SACISOPA, específicamente en el anexo 11, me dice que yo debo de contar con un procedimiento para la integridad mecánica y aseguramiento de la calidad de mi estación de servicio. Entonces, otra vez, en este elemento 12 me hace referencia a mi expediente de integridad mecánica que lo marca mi criterio 4, que a su vez viene de la mano con la norma 05 de la CEA. Entonces, vamos viendo cómo va haciendo toda esta necesidad que no solamente, aunque no solamente es de interés a las estaciones que ya tienen más de 30 años. O sea, si lo ven, de manera inicial son a las que les preocupa que porque ya va a cumplir 30 años o porque ya los cumplió. Sin embargo, también todos los demás como permisionarios y al necesitar dar cumplimiento a todos estos elementos, pues me va a aplicar. ¿Y qué creen? Acorde a la nueva preocupación que tienen, o no le voy a llamar preocupación, a la nueva ocupación que tienen ahora en materia de lo que es el anexo 30 y 31 para dar cumplimiento a lo que son mis sistemas de gestión de medición, adivinemos, mi tanque de almacenamiento es un instrumento de medición. Es mi principal instrumento de medición dentro de mi estación de servicio porque es a donde llega todo el inventario, todo mi combustible que yo voy a estar reportando al SAT. Entonces, al ser un instrumento de medición, requiere de su calibración, verificación y mantenimiento. Y dentro de la parte del mantenimiento de mi tanque, pues bueno, tengo que evidenciar que le realicé estos mantenimientos de manera preventiva, como son la limpieza del tanque y pues en esa limpieza o en ese mantenimiento
debo de evaluar si mi tanque se encuentra en buenas condiciones para que el volumen que a mí me reportó mi proveedor de manera inicial sigue siendo el mismo o no, o por el deterioro y la corrosión que ya ha tenido mi tanque, entonces ya tengo un volumen totalmente distinto al que con el que de manera inicial yo contaba. Entonces, si vemos, la parte de medición de espesores pareciera no tener mucha relevancia, pero una vez que vamos identificando en todos los puntos a donde me puede aportar y sobre todo me puede dar respaldo de que mi tanque se encuentra en buenas condiciones, pues bueno, es entonces a donde ya le tomamos un poquito de sentido a lo que es esta parte del espesor, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros realizar o cómo es que se lleva a cabo la parte de la medición de espesor? La medición de los espesores inicia por el proceso de la limpieza del tanque. Entonces, el tanque debe de ser debe de estar previamente limpio porque, como bien les comentaba, tengo que ir caracterizando todas las partes de mi tanque, paredes, techo, tapas, piso, o sea, todo lo que conforma mi tanque. Y por ello es que requiero que se encuentre perfectamente limpio, ¿no? Entonces, dentro de esta limpieza, lo que se hace es, primero, dejan ir todos los vapores, ¿no? Lo degasifican y después se monitorea la cantidad de oxígeno que se encuentra presente dentro de mi tanque o qué tantos gases tóxicos, por llamarlo de alguna manera, están presentes en él. ¿Por qué? Porque dependiendo de esta concentración es que el personal va a poder ingresar o no al tanque a hacer la medición. Punto importante, en la limpieza de un tanque debe de realizarse por el método manual, no por un método automático. El método automático nos lo marca la norma 05 de la CEA como una opción, sí y solo si lo estoy ocupando nada más como mantenimiento preventivo. Si lo voy a ocupar como una actividad previa a la medición de espesores, entonces sí requiere realizarse por el método manual. Después de que ya se limpió mi tanque y que ya verifiqué que es seguro poder ingresar a él, el personal capacitado hace una inspección visual. Esa inspección visual es a fin de que les digan de primera mano, ¿sabes qué? Si va a ser posible seguir haciendo toda la actividad o no. ¿Por qué? Pues porque mira, ya tienes bueno, aquí se muestran algunas fallas que puede tener el tanque, o sea que ya tiene muchas picaduras, es una picadura muy grande, o tiene un cierto número de picaduras las cuales ya no cumplen con el espesor mínimo que me está pidiendo mi norma. Todo esto viene en la norma UL 58, ¿no? A donde mi espesor debe de ser mayor a 3.12. De lo contrario, pues ya estoy teniendo ahí un tema. Entonces, ingresa de manera inicial, hago una inspección y evalúo. Si no tengo este tipo de fallas en mi tanque, entonces, o de defectos, bueno, ahora puedo proceder a realizar una caracterización. Esta caracterización pues ya es más detallada, ¿no? En la cual tengo que cuadricular mis tapas, tengo que cuadricular también la parte del cuerpo, el techo, para después de esto, esta cuadrícula tiene especificaciones en la cual en estas cuadrículas voy a tener que hacer las mediciones N, o sea, son más de 700 mediciones las que se tienen que realizar. Obviamente depende mucho de mi tanque, ¿no? De la capacidad de mi tanque. Pero como ven, no basta con hacer, pues le hago una medición a la tapa, otra al techo, otra al piso, o sea, como una por lado, ¿no? Sí tengo que hacer una muy buena caracterización. ¿Para qué? Para tener evidencia suficiente ante la autoridad para decirle, ¿sabes qué? Mi tanque está perfecto o no, ¿qué crees? Pues ya tengo que retirar mi tanque, ¿no? Pero ahorita vamos a ver qué hacer en cada uno de los casos. Bueno, supongamos que mi tanque está fabulosamente bien, no tiene no tiene picaduras que sean de cuidado, de riesgo, también lo caractericé, ya hice las mediciones. Bueno,
hago el principal cuadriculado y aquí viene donde tengo que seccionar mi diámetro y los anillos. Sabemos que los tanques se construyen por placas, entonces cada una de estas placas pues tiene ciertos anillos, ¿no? Entonces lo voy seccionando y es ahí a donde voy haciendo las mediciones. El tiempo total que se tarda en hacer esta actividad, pues bueno, contando, ya incluyendo la parte de la limpieza de los tanques, puede irse de 18 a 24 horas por tanque. Por lo que se tiene, por todas las actividades que previamente ya les informé. Aquí aparece otra imagen respecto a otra caracterización que se hace en el diámetro de mis picaduras, pero bueno, ese para aquellos que nos acompañen, que tengan tanques verticales, entonces es ahí a donde adicionalmente a lo que estamos haciendo de este lado, pues tenemos que caracterizar el diámetro de mis picaduras. Pero bueno, esto es para aquellos que tienen tanques verticales. Bueno, ahora ya llevé a cabo todo el proceso. ¿Con qué necesito o qué requiero antes de empezar a hacer la actividad? Bueno, como permisionario, el proveedor me va a pedir que yo cuente con cierta información del tanque para que así nos podamos dar un panorama del terreno al que nos vamos a estar enfrentando, ¿no? ¿Cómo son? Pues el año en el que se construyó el tanque o que les vendieron el tanque, la norma con la que lo fabricaron, el material del tanque. En las facturas regularmente también les colocan el espesor del mismo o qué petrolífero he estado almacenando durante el tiempo. Y posteriormente, digo, esto viene en las facturas, es muy importante. Después paso a la parte de la ejecución. Entonces, en la ejecución, ya ustedes deben de contar, o bueno, como permisionarios, se debe de contar con ciertos permisos como son permisos del análisis de riesgos de la actividad, un plan de emergencias para la actividad y sobre todo a una persona que esté como responsable para que pueda estar viendo la actividad o al pendiente de las actividades que se estén desarrollando. Ok, posteriormente. Ahí si quiere, doctora, Ajá. déjeme nada más hacer un pequeño paréntesis ahí. Sí. Qué interesante, queridos amigos, que podamos observar aquí que lo vital es el tanque que tiene. En el anterior slide me llamaba mucho la atención que la doctora nos decía, a ver, lo primero que tengo que hacer es meterme al tanque, hacer una expresión visual. Si estamos y allí, por supuesto, los expertos determinan que la grieta tiene un alto riesgo de colapsar o que la hendidura que tiene ciertas características propias sabemos perfectamente que el tanque no estaría en condiciones de seguir operando. Ese es un tema bien importante y bien interesante que no podemos pasar inadvertido, porque muchos de nosotros sabemos que las estaciones así las adquirimos y así las tenemos y no sabemos qué hay en el interior porque solamente nos hemos metido para lavarlo y ya, pero no hemos puesto especial atención a esos detalles finos que tienen que ver con la debida integridad mecánica de los tanques. Y este pequeño paréntesis, porque la doctora con toda la claridad nos va llevando de la mano y nos dice, a ver, los primeros datos que necesitamos es, a ver, dime qué tienes en la factura. Y de repente vamos a levantar la mano y vamos a decir, oiga, ¿y si yo no tengo factura? ¿No? ¿Qué hago? Bueno, veamos las otras condiciones. Oye, ¿te acordarás cuando lo instalaste? Veamos planos para ver fechas de instalación, otros expedientes que tengas. La intención es identificar el año y la norma de la fabricación, porque al final de eso nos da un elemento de inicio para poder correrlo en el tiempo, porque en razón de eso podemos entender más lo que tenemos allá abajo, ¿no? Y es válido decir, es que no tengo la factura. Sí, pero
tenemos que buscar otros elementos que nos permitan tener la certidumbre de qué tipo de norma aplicó para ese tanque, qué año fue fabricado, por las condiciones propias del acero. Porque al final del día, pues el acero cuenta con ciertas características propias para el diseño y fabricación de los tanques de almacenamiento. Y lo importante, ¿no? ¿Qué actividades son para lo de la ejecución? Sabemos perfectamente que nos aplican diferentes normas de la Secretaría del Trabajo para las estaciones de servicio. Hablamos de estaciones de servicio o terminales de almacenamiento, donde habla de ciertas actividades calificadas como peligrosas. Ustedes no se preocuparían porque los expertos llevarán sus propias constancias de habilidades relacionadas con espacios confinados, manejo de sustancias peligrosas, etcétera. Pero la estación de servicio debe de tener sí o sí, y trato de recordar que es la 033 de la Secretaría del Trabajo, la norma que nos dice que para ciertas actividades peligrosas, que es meterse a espacios, debe de tener el centro de trabajo, un análisis de riesgos y un plan de emergencias. Entonces, hay que revisar, todos los que están aquí a la escucha, que dentro de la 033 contemos con ese análisis de riesgo de la actividad y, por supuesto, el plan de emergencia. Claro, el equipo de laboratorio de expertos que va tiene sus planes de contingencia propios de la actividad, pero el centro de trabajo debe de contar con uno para cualquier situación. Es propio de las obligaciones que tenemos. Perdón, doctora, le quité un poquito la inspiración tal vez, pero sí quería yo dar ese matiz a esta parte que creo y considero que es de las más importantes, lo documental y lo que debe de tener el centro de trabajo para poder llevar a cabo la actividad independientemente de lo que llevan los expertos para realizar la actividad propia. Por favor, doctora, adelante. Muy amable, licenciado, muchas gracias. No, pues muy bien, porque yo creo que era una duda que me iban a externar, ¿no? Respecto a si no cuento con esta información. Pero bueno, una vez que nos han aclarado con qué debo de contar como permisionario y qué pasa si no tengo esta información, pues ahora prosigamos a lo que se les entrega por parte del proveedor una vez que se terminó de ejecutar la actividad. En esta parte tengo me voy a encontrar en tres panoramas, ¿no? Uno, realizo la medición y me encuentro, ¿sabes qué? Tu tanque ya no tiene remedio, no lo puedes reparar, necesitas desecharlo, ¿no? Por lo tanto, pues ya para la parte de desecho, debes de limpiarlo, ¿no? De entregarlo limpio, hacer toda la parte de la disposición del tanque, cumplir con toda la normatividad ambiental para que lo puedas desechar. Estoy poniendo el peor de los escenarios, sin embargo, ahorita vamos a ver algunas posibles soluciones. Después tengo el informe número 2, ¿no? Mi panorama número 2. Pues resulta que el tanque no cuenta con, pues ya con las propiedades y parecería que ya no puedo seguirlo utilizando. Pero aunque no cuenta con estos requisitos mínimos para seguirlo utilizando, reviso la normatividad y entonces hay otra norma en la que sí me permite hacerle un recubrimiento en el cual este recubrimiento epóxico también debe cumplir con ciertas características, no es cualquier tipo de recubrimiento, pero bueno, todavía le puedo dar más tiempo de vida a mi tanque, ¿no? Y pues el mejor de los escenarios es que mi tanque se encuentra conforme a norma, no hubo ninguna variación o desviación, todo salió magnífico. Entonces, me entregan mi informe de la medición de espesores, con el cual pues ya lo puedo empezar a agregar o solicitar que me reporten también la velocidad de corrosión para que entonces yo ya lo pueda colocar dentro de mi expediente que va a formar parte de la integridad mecánica, ¿no? Bueno, parte de mi expediente de integridad mecánica. Entonces,
tenemos estos tres escenarios. Ahora, en este lado tenemos una norma en la cual, que es la PRP 1631, en donde en esta sí me permite que yo pueda hacer, me voy a cambiar, no los voy a marear, que yo pueda realizar este recubrimiento epóxico y darle un tiempo de vida a mi tanque de hasta 10 años. Ojo, no quiere decir que porque ya lo recubrí, ya no tengo que volver a caracterizarlo en 10 años. No, se recomienda que hago el recubrimiento y, bueno, lo ideal es que al año le vuelva a hacer la medición del espesor, ¿verdad? Pero si implica mucho tema por el tiempo que ya vimos que tengo que parar mi operación, bueno, lo puedo realizar cada 2 años. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo se va a estar comportando mi tanque y si es que el espesor de mi tanque va a tener un desgaste lineal o puede llegar un momento en el que sea un desgaste abrupto. ¿Por qué? Porque no siempre tenemos al combustible de la misma calidad. Siempre son diferentes tipos de combustibles los que nosotros manejamos, aunque sea de una sola marca, ¿no? Entonces, por ello, es recomendable que, aunque se haga el recurso, pues bueno, se pueda hacer la medición de manera frecuente. Y con los otros tanques que me hayan salido en condiciones excelentes, bueno, también hay que seguirlos monitoreando. Ahora, toda esta información que les comentamos es meramente informativa, lo permite la normatividad internacional bajo la cual hace referencia las normas mexicanas. Sin embargo, bueno, no estamos exentos de que la autoridad en algún momento nos cambie la jugada, ¿verdad? Ahorita no hay nada que nos los restrinja. Sí hay algunos comentarios y son solamente comentarios de que no se pueden reparar los tanques, pero en la normativa sí tenemos permitida esta práctica. Insisto, hay muchos proveedores que hacen limpieza de tanques y te dicen, ¿sabes qué? No, pues mira, te lo recubro para que ya tu tanque pueda seguir operando. Pero también para este tipo de recubrimiento el material epóxico es específico y el espesor que debo de tener o el espesor que debe de tener esa película de recubrimiento que me dan también tiene características específicas. Así que, como lo marcan sistemas, su sistema de gestión de medición o su sistema de SASISOPA, apliquen la parte de la evaluación de sus proveedores antes de esa actividad. Claro, doctora, y como usted claramente lo dice, son propias recomendaciones que nos marcan y nos señalan nuestras mismas normas oficiales mexicanas. Si bien es cierto, la doctora nos hablaba de la ASTM, la 16, API. La API 1631, en su última revisión 2020, que tiene trazabilidad con la ASTM-G 158 en su última revisión del 98, y donde sí nos dice, a ver, para que tú puedas colocarle un recubrimiento epóxico, lo primero que tienes que hacer es hazle la prueba de corrosión. Si la velocidad es igual o mayor al 75%, lo puedes llevar a cabo. Lo puedes hacer, pero no puedes tomar decisiones como dice la doctora. Me meto al lado de mi tanque y el de abajo te dice, oye, pues te lo recubro de una vez si quieres. Pues tú puedes decir, pues ya estás ahí, hazlo. Pero son condiciones propias que se hacen en razón de qué criterios se tienen que hacer, porque también nos vamos a las buenas prácticas internacionales, como lo dice la doctora, y nos vamos a la API 653.6.3.3, donde nos dice, a ver, de acuerdo a las buenas prácticas, considera que el tanque pudiera tener una sobrevivencia, vamos a llamarle así, de hasta 5 años. Bien es cierto, tenemos una norma que dice son 10, pero tienes que empezar a hacer un análisis constante, porque como bien dice la doctora, si el desgaste es lineal, no, hombre, buenísimo, pero el material no tiene palabra de honor, ¿no? Puede ser que en algún momento tenga un colapso inmediato, entonces ya no nos está dando. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos haciendo pruebas de hermeticidad anualmente y podemos en esos momentos tener las condiciones inadecuadas para seguir operando el tanque. Pero aquí, ojo, esto es
porque necesitamos tener un poquito de oxígeno respecto a, si mi tanque ya vence en este año, es presupuesto para poder cambiar tanques. Porque doy un ejemplo rapidísimo. Si tu tanque está debajo del dispensario, ¿qué tanto tienes que hacer? Todo. Quitas dispensario, quitas tanques, quitas columnas, quitas techumbre y vuelves a hacer la obra. Si tu tanque lo tienes en cierta área y tu nivel freático tiene ciertas condiciones que por eso tienes hay un cárcamo para poder cuidar la parte del nivel freático, ¿qué tantas actividades tienes que hacer? Son condiciones que se van dando, más sin en cambio existen opciones de decir, ok, el tanque tiene condiciones de sobrevivir todavía 1 año más, 2 años más, ok, hagámoslo, hágase la actividad. Si de repente no, la propia API 653 te dice, y la API 631 que nos comenta la doctora, dice, bueno, el nivel de corrosión o la velocidad de corrosión te darán las condiciones para poder colocar o no material epóxico. Si de repente tienes menos de 50, ya cambia, o sea, se va a tener que cambiar porque el certificado, bueno, o el estudio va a salir con esas condiciones, cámbiese porque ya no cumple con las condiciones propias para poder seguir operando. Pero si bien es cierto, tiene muchas consideraciones de criterios, los cuales, por supuesto, los expertos son los que ponen sobre la mesa, ese es el criterio y puede sobrevivir. O la otra parte, ya no puede sobrevivir, cámbialo. En la sustitución vienen muchas consideraciones importantes para llevar a cabo, algo que no es motivo de este webinar, pero en algún momento se los comentaremos también. Por favor, doctora, perdón por ese pequeño también corolario, lo consideré importante y adelante, por favor. No se preocupen. Pues hasta aquí termina como la parte de la información. No sé si tengan alguna duda al respecto. Pues como siempre me gusta mucho estar con ustedes, compartirles un poquito de información y pues adelante si es que tienen alguna duda para que la podamos despejar. En lo que en nuestra asistencia empieza a formular sus preguntas, creo que vale la pena comentar lo siguiente. Este tipo de información que nosotros proveemos a ustedes como permisionarios, quiero decirles que es para que puedan tener mayores datos para la toma de decisiones, porque sabemos perfectamente que la inversión para sustituir un tanque no es menor. Y aparte de eso, sabemos que el trámite que se tiene que hacer ante las autoridades, llámese órganos reguladores o autoridades de vigilancia, como son la CEA, por un lado, y regulador por la Comisión Reguladora de Energía, no es menor. Realmente es una condición mayor. Y más, si de repente tú tienes tanques de 40,000 litros y dices, bueno, creo que es momento de hacer más amplia administración de servicio, porque pues ya no voy a cambiar, la trinchera la puedo hacer más grande, de acuerdo a la norma tengo los espacios suficientes para colocar un tanque, se me ocurre de 100,000 litros. Entonces, es un trámite que se tiene que hacer ante la Comisión Reguladora de Energía porque tenemos que solicitar la modificación correspondiente al permiso, porque el permiso se decía 40 y ahora le voy a meter uno de 100, ¿no? Y también todas las condiciones propias que vamos a hacer. Supongamos si tienes, como te decía, a lo mejor tienes un tanque bipartido y dices, ya no lo quiero bipartido, porque ya quiero tener 2 tanques, uno para cada producto, ¿no? Me conviene, tengo el espacio, pero para un bipartido pasa lo mismo. A ver, en una parte nos metemos para analizar el nivel de corrosión de roja, y en la otra me meto para revisar el nivel de corrosión de diésel. Entonces son productos diferentes, condiciones diferentes que se tienen. Ese bipartido cuenta por 2, ¿no? Entonces, son temas que tienes que prever en una pequeña matriz. De hecho, el laboratorio, claro, hemos diseñado un checklist de, a ver, hazte estas preguntas previas para que
pues veamos cuál es la solución que se necesita, ¿no? Es, haciendo una pequeña analogía, es como cuando vas al médico, ¿no? Te mandan un checklist previo, no de antecedentes, ¿no? Pues antecedentes de presión, antecedentes de esto, y ese es un check previo para que cuando llegues, pues bueno, ya se da una lectura rápida y se puede dar el siguiente paso para entender un poquito al paciente. Y para el caso que dijo la doctora, sí, el tanque es un paciente vital, porque al final del día es un sistema de medición, es un lugar donde tienes almacenado el combustible y se mide. Es un eje rector, yo lo he visto de esta manera. Es algo bien interesante porque también los informes preventivos que tramitaste ante la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente tenían una trazabilidad o tienen una trazabilidad en razón de la propia vigencia de tus tanques, porque el consultor correspondiente, bueno, colocó las facturas de los tanques y vigencia de los tanques, y la SEA te dijo, ok, te voy a dar un impacto ambiental en cualquier modalidad con estas características. Y la característica va machada con tu tanque. Si estás un poquito no tan relacionado con tu impacto, yo te diría, revísalo, ¿eh? Y ahí va a venir en las condicionantes. Ay, deberás hacer esto si pasa esto porque tu tanque dice esto. Entonces, ahí le digo que hay ciertos elementos que se pueden ir visualizando y sobre todo, el tiempo de ejecución no lo puedes dejar a un lado. Eso es importante, porque hemos hecho un análisis en tiempo de ejecución, más o menos un tanque de 120 mililitros, más o menos oscila entre las 14, 16 horas, más o menos, por la caracterización que se tiene que hacer de techos, pisos, tapas, todo, ¿no? Soldaduras, todo se tiene que caracterizar para los efectos propios del análisis del tanque de almacenamiento. En el mejor de los escenarios, es como cuando entras a cirugía, ¿no? Ves al cirujano y dices, oiga, doctor, ya extrajo el elemento que le va a extraer al paciente, déjeme entrar primero y le aviso, ¿no? Va a pasar aquí lo mismo. Oiga, el tanque tiene vida, déjame entrar, revisamos el tanque, ¿no? La primera inspección visual me puede dar un más menos y puedo empezar la actividad o decir, ya el daño ya es tan alto que ya no se le puede, no tendría razón de ser la caracterización, más sin en cambio, si necesitas la caracterización, se realiza la caracterización para los efectos propios de un documento que necesites integrar, valga la redundancia, en el expediente de integridad mecánica correspondiente, porque son elementos muchos, son elementos varios. Entonces, cuando son elementos varios, sabes que eso te va a impactar a tu sistema a tus ACISOPA, a tu sistema de gestión de medición, a la parte del criterio 4, al criterio de ambiental. Son varios elementos los cuales estás impactando de manera positiva o de manera negativa. Ojo, ¿no? Y insisto, el tiempo es vital. Limpieza de tanque, ingreso del equipo, caracterización, y de ahí, pues bueno, ya puedes llevarte una evaluación de cómo se encuentra tu tanque. Y eso es importante para así, o no sé si decir con el agua aquí o con el agua aquí, porque muchos iniciaron sustitución de tanques entre el 92 y 96. Sabemos que la Nova dejó de producirse en el 97, si no recuerdo. Entonces, esos perros todavía usabas, ¿no? Ya después de finales del 97, principios del 98, fue cuando empezamos a usar ya otro tipo de combustibles. Pero con eso tiene que ver que ese tipo de tanques tiene cierto grado de corrosión en mi tanque. Entonces, importantísimo, ¿eh? Y vital. Creo que ya tenemos aquí bastantes preguntas. Quise un pequeño... Sí. Ok. ¿no? Adelante, doctora, por favor. Para adicionar un poco y contestar a lo mejor a una de las preguntas que ya tenemos respecto a qué tan seguro es que la autoridad me acepte esta información o este estudio que yo le voy a emitir, debemos de considerar que entre más información o más evidencia yo le proporcione a la agencia de que mi tanque se encuentra en buenas condiciones,
tengo más probabilidades de que me acepte o me dé un tiempo todavía más de operación en el tanque. O sea, porque ahorita estamos haciendo mucho la comparación de los médicos, pero no es lo mismo que pues me vean a mí gordita, me dices, nada, no mentes, tienes un montón de, tus triglicéridos están altos, voy con el médico y solamente me lo dice así, ¿no? A que si voy con otro médico que me dice, a ver, permíteme, te hago un estudio y entonces efectivamente comprueba que pues si mis triglicéridos van a estar altos o no. Entonces, si nada más me lo dicen de manera verbal, sin tener una evidencia de que en efecto tengo esas condiciones, pues no es como tan creíble, ¿no? Entonces, todos los informes que se ingresen a la agencia deben de tener la mayor cantidad de sustento posible y uno de los sustentos más fuertes es este análisis de espesores, porque ya entraron al tanque, ya está todo en el cual ustedes pueden evidenciar que aún sigue funcionando. Si lo van a aceptar o no, depende mucho del criterio, ¿no? O sea, y de cómo se justifique. Eso ya es como más en la parte, en la cuestión legal, pero sí debe de estar muy bien fundamentado y justificado porque existen normas internacionales que nos lo permiten, pero para ello insisto en la parte de la información. Oye, pues mira, sé que mi tanque es de este material, que fue de tal año, que cuenta con estas condiciones y aparte ya hice este estudio y la norma me dice que como fue construido bajo tal norma, todavía aplica este criterio, o sea, es la manera en cómo se redacta, cómo se justifica y la evidencia. Entonces, este soporte que les da el estudio de espesores les da más probabilidad de que la agencia les diga, no, ¿sabes qué? Sí lo puedes todavía seguir utilizando por N años, ¿no? A lo mejor no te da los 10, 5, los más años que tú quieres, pero si te dicen, mira, te voy a dar 2, 3 años, digo, ahí depende mucho del criterio de la agencia. Y, Así es. Perdón, doctora, ahí para ahondar en lo que dice la doctora, es bien importante comentarles que tiene que ver muchísimo con la propia argumentación que realiza el experto en el momento en que le solicite la evaluación a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, porque tienes que argumentar correctamente, como bien dice la doctora, en base a. Por eso es que hace unos momentos decía yo que tenemos una API de buenas prácticas, la 653, 6.3.3, que nos habla de buenas prácticas. Si el criterio 9 nos dice, hará la sustitución conforme a buenas prácticas, agarro una norma internacional también de buenas prácticas, y digo, de acuerdo a las buenas prácticas, pues es todo esto. Pero solamente es la punta del iceberg de lo que estamos diciendo, porque es, insisto, muchísima argumentación sólida para poder decir a la agencia, decirle, oye agencia, en razón a este estudio, a estas consideraciones que tú estás viendo y a este análisis, entonces en consecuencia pasará esto, ¿no? Estamos hablando básicamente de una muy buena argumentación con una parte de silogismo técnico jurídico para que convenzamos a la autoridad de que lo que le estamos diciendo está totalmente fundado y motivado, perdón, pero es muy legal esto, entonces, y porque tenemos un interés real en solicitarle a la agencia y no estamos fuera de un contexto, sino estamos realmente dentro de buenas prácticas. Esto era para ahondar un poquito en lo que usted comentaba, doctora. claro, sí, y entonces toda esta justificación se va a este punto que mencionábamos, ¿no? El expediente de integridad mecánica. Entonces, tiene mucha información, incluido el estudio de espesores. El tiempo que se tarda, también había otra pregunta en el que me comentaban que cuánto tiempo se tardaba en hacer el recubrimiento. Pues bueno, vamos a agregarle las horas 18, 24. En promedio también son de 8 a 12 horas, le digo, en promedio, ¿no? Entonces hay que sumárselas a toda la actividad de la limpieza de tanques, el medición y después el espesor. Y para los tanques también nos preguntan que están con 20 a 25 años, importante empezar a armar el expediente de integridad mecánica, ¿no? O sea, desde ahorita no importa el tanque qué tiempo tenga,
sí ya no los estás, o sea, aparece dentro de la normatividad, se nos pide que lo tengamos como una buena práctica el expediente de integridad mecánica. Entonces, sí, importante empezarlo a realizar para que, digo, cualquier situación que podamos tener con la autoridad, tengamos este respaldo. Y pues también, si nosotros acabamos de adquirir una estación de servicio que sabemos que tiene a lo mejor 25 años y no sé cómo estén los tanques, pues también me va a dar un gran panorama para que yo pueda identificar en qué condiciones están, ¿no? Y pues ahí ya lo podemos caracterizar. Entonces, digo, sí es importante que ya lo empecemos a realizar para pues todas, digo, tener toda la evidencia o justificación de si mi tanque puede seguir operando, por cuánto tiempo o no. Hay algo, qué bueno que lo comenta usted todo eso, doctora. Y fíjese que hay una pregunta que nos hace nuestro buen amigo Alberto. Nos dice, ¿ya existe registro de estaciones que tengan autorización por parte de la agencia en ese sentido? Yo te diría, Alberto, lo dudo, porque apenas son los primeros que van a vencer, los que se instalaron en el año de 1992, están próximos a vencer a 2022, y en el 93 hacia 2023 y así sucesivamente. Yo lo que te diría, que he platicado con muchos regulados. Por ejemplo, cuando empezó el manifiesto de impacto ambiental hace años, que después se convirtió en informativo, dando claridad por parte de la agencia. Había algunas estaciones que contaban con todos los lineamientos liberados por la parte estatal, y entonces me preguntaban, oye, si yo cumplí el impacto ambiental estatal, liberé todos mis condicionantes, y yo tengo un resolutivo positivo que ni siquiera tiene una vigencia, sino que así estaba la legislación ambiental en la cual para mí aplicó. Entonces, yo les decía, ingresemos una exención a la manifestación de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque te lo permite la normatividad y argumentando correctamente lo tienes. Y yo te diría, Alberto, 100 de 100, o sea, todos los que metimos en temas de sección fueron aprobados porque tenían esas características. Insisto, tiene que ver muchísimo con esa condición de entendimiento, de argumentación y de usos correctos de silogismos técnicos jurídicos para el convencimiento de la autoridad. Entonces, y no está por demás hacerlo, a nuestro buen amigo Alberto, no está por demás hacerlo, porque al final del día eso te implica la planeación de la inversión que tendrás que hacer más adelante para la sustitución del tanque, ¿no? Si hoy día tenemos el capital para poder invertir para la sustitución del tanque, te diría, pues bueno, invierte para que ya tengas la tranquilidad y ya puedas tener 30 años más, ¿no? Pero si estás con esa situación de que, o cualquiera de los aquí presentes, o cualquiera de los regulados que tiene esa condición, yo les diría, iniciemos con la prueba, ¿no? Para el entendimiento y metamos el recurso a la anterioridad, porque al final del día es un recurso y como bien dice el criterio 04, dice, de acuerdo a las buenas prácticas. Y esto es una buena práctica. ¿Por qué? Porque está siendo estudiado por un laboratorio acreditado por la entidad mexicana de acreditación, el cual tiene la acreditación en materiales y efectivamente para la medición de espesores, ¿no? Como conoce. Pero entonces esa sería mi respuesta para nuestro buen amigo Antonio. Alberto. Sí. Adelante, doctora, con lo demás. Sí, nos preguntan también sobre quiénes son los autorizados para realizar esta actividad. También la normatividad nos pide que la persona que ejecute la actividad debe de estar certificada. Y pues bueno, ya para laboratorios acreditados, también pues ya hay laboratorios acreditados, o TEC es un laboratorio acreditado para realizar esta actividad. Entonces, sí, lo ideal es que, bueno, lo que se solicita es que el personal esté certificado y acreditado. Aún no es una obligación, hay que revisar todo, pero sí nos pide que estén acreditados y certificados. Y respecto al tiempo que se le puede dar a nuestro tanque una vez que se hacen los recubrimientos, pues, insisto, puede ser hasta de 10 años, pero el promedio pueden alargarse hasta 5 años. Depende mucho
de las condiciones o de cómo se encuentra nuestro tanque, pero 5 años sí se le podría dar más tiempo para precisamente en lo que se tiene toda la inversión, se planea y demás, porque bien lo comentaban también, no es tan fácil el invertir en un cambio de tanques. Es por ello que, pues bueno, nosotros nos dimos a la tarea de ver cómo podríamos ayudarlos en justificar o tener evidencia mediante algún estudio, como es la parte de espesores, para que puedan pues alargar un poquito el tiempo de vida de los tanques mientras hacen toda la planificación para invertir en el cambio de tanques. Claro, y fíjense que aquí hay una pregunta bien interesante que, déjenme buscarla, porque la he perdido. Nuestro buen amigo Víctor nos dice, a ver, si mi tanque es de 60,000 y lo reemplazo por 60,000, hay que solicitar autorización conforme a tu permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía. Dices que tienes un tanque de 60, es sustitución nada más. Lo que hacemos es dar aviso. Tienes que dar un aviso. ¿Por qué? Porque vas a suspender provisionalmente las actividades 1 o 2 días. Entonces tienes que decir a la oye, no voy a hacer movimientos, por eso. Y también a la agencia le dices, oye, agencia, mira, tengo movimiento, porque debemos informarle, uno como regulador y otro como vigilante, porque él vigila la seguridad industrial, seguridad operativa, y llega muchísimo con lo que te diga tu sistema de administración SASISOPA, ahí todos los registros. Entonces, das un aviso para tales efectos, Víctor, el aviso es sobre este entendimiento y también la norma 5, no lo tengo tan en la mente, pero sí nos indica que en esas condiciones das un aviso porque estás suspendiendo la actividad y bueno, pues vas a hacer varias acciones ahí, porque pues no sabemos si todas las interconexiones se van a cambiar o una u otra, pero solo por el tanque, no porque es uno por otro, salvo que vayas a decir, bueno, pues ahora es de 60 verde y ahora la quiero poner en diésel porque pues de nomás diésel mejor. Ahí sí tienes que hacer un movimiento ante la comisión, pero solo así. Si es solamente uno por otro y en temas del mismo producto, solamente haces la sustitución y haces tus avisos correspondientes nada más. Y algo que conviene resaltar en el comentario que nos hace el licenciado Miguel respecto al SASISOPA, para responder la pregunta de qué pasa si no tengo autorizado mi SASISOPA. Regularmente pensamos que mientras mi SASISOPA está siendo evaluado por la autoridad, estoy exento de realizar las actividades. Y pues no, una vez que nos los autorizan, pues puede pasar 1 año, 2 años, la autoridad se tarda mucho en respondernos, pero esto no me exime de que tenga que empezar a implementar las actividades. ¿Por qué? Porque me dice la autoridad, ¿sabes qué? Ya te lo autoricé, ahora dame toda la información de que ya lo ejecutaste y empezamos todos a correr y hay actividades que me van a llevar mucho tiempo, ¿no? Entonces, aunque no se tenga autorizado el SASISOPA, sabemos qué es lo que nos piden nuestros elementos, en qué es muy clara la normatividad que debo de contar con las evidencias, porque la autoridad, en el momento en el que me vaya a visitar, puede ser que disminuya un poco el regaño, la sanción o lo que me llegue a comentar la autoridad, el decirle, oye, es que todavía no me has autorizado, ¿no? Sin embargo, pues bueno, sí te va a pedir sí, pero pues mira, la normatividad te pide que cumplas con esto, o sea, les va a pedir evidencias del cumplimiento. Entonces, aunque todavía no esté autorizado, sí procuren llevar o ejecutar o tener todas las evidencias de aquellas actividades críticas, ¿no? La mayoría son críticas, pero sí tener las evidencias, ¿no? En lo que les autoriza. Sí, muy buen tema. Y aquí nos preguntan, permítame, nuestro buen amigo Horacio nos dice, a ver, ¿el estudio lo puede realizar cualquier laboratorio o solo hay laboratorios autorizados? Yo le diría que solamente los laboratorios que tienen la rama metalmecánica y que sean laboratorios de ensayo son los que pueden realizar la actividad y nos puede profundizar un poquito más la doctora en las para este tema del estudio. Por favor, doctora. Sí, bueno, ya le habíamos contestado hace un momento. Si el personal debe de estar certificado
Entonces, en la rama de metalmecánica, en ensayos no destructivos y bueno, la medición de espesores, hay muchos métodos para la medición de espesores, principalmente, bueno, nosotros lo realizamos por ultrasonido, entonces, este es un ensayo no destructivo, así que, toda esta información, si quieren ver quiénes se encuentran acreditados, nuevamente a partir en la página de la EMA se encuentran todos los laboratorios que estén acreditados en esto, pero sin embargo, adicionalmente el personal debe de contar con una certificación para poder realizar la actividad. Y algo importante en esto, y vale la pena comentarlo, que tenga conocimiento del sector, porque, pues sí, podemos buscar, revisar, comparar, pero ya cuando entran en un esquema de entendimiento del sector, es donde como gasolineros ya nos ponemos a pensar, híjole, sabrá que no puede quedarse tanto rato ahí porque ya viene la pipa en camino, ¿no? O sea, esas respuestas que nosotros las tenemos muy comunes, ¿no? O en el entendimiento de llega la persona y de repente te dice, ¿y cómo? ¿Y dónde está la tapa? Y tú lo volteas a ver pues donde siempre ha estado. Puede ser una pregunta obvia para el técnico, ¿no? Porque desconoce el sector. Y para nosotros sería una respuesta obvia, ¿no? Decir, pues ahí, ¿no? Y así son detalles, pero que eso implica en el tiempo, en la eficiencia y sobre todo en las condiciones que ustedes necesitan, que es rapidez, hacerlo rápido, porque sabemos perfectamente que no podemos tener tanto tiempo la operación en una estación de servicio. Adelante, doctora, creo que puede faltar una o dos preguntas más. Pues creo que ya terminamos las preguntas que tengan. Ya vimos lo de los años, el recubrimiento. Sí, pues bueno, creo que por el momento son todas las preguntas que tenemos aquí. No sé si Perfecto. haya alguna adicional. Fíjese que aquí algo nos dice nuestro buen amigo Antonio, nos dice, es que, y sí estoy de acuerdo contigo, Antonio, y también, Susana, sí, con gusto hacemos llegar la información. Fíjate que, Antonio, que estoy de acuerdo contigo que la inversión no es fácil, ¿no? Porque es una inversión alta. A ver, compra el tanque, ¿no? Ok, te lo dan con todo con todo y transporte, réntate la grúa, ¿no? Haz las obras, quita cimentación, revísate fosa, si la fosa no tiene las condiciones, refuerza fosa, o quita fosa y vuelve a hacer otra fosa, estudio de mecánica de suelos porque vas a trabajar en fosa. Si te das cuenta, son muchos elementos los cuales debes de considerar para llevar ahí. Y como les digo, no es, a lo mejor podemos decir, lo hacemos rápido, la obra, claro, llega, quitamos, montamos, colamos y vámonos. El tema es todo el trámite que tenemos que hacer medioambiental, ante la comisión, etcétera. Y se te necesita una planeación. Y si ya tenemos el tiempo encima, yo soy de la idea y es mi muy particular apreciación. Hagamos esta parte para que podamos tener hacia adelante oportunidad de hacer una planeación financiera en razón de la inversión que tenemos que hacer para la sustitución de tanques. Es decir, no nos vamos a salvar de la sustitución, pero lo vamos a un poquito hacia adelante en el tiempo para que pues tampoco estemos tan castigados, porque ahorita lo que más nos está ocupando a todos es la implementación del sistema de gestión de medición. Y dirán, sí, porque es la columna base para muchos elementos propios de revisión del anexo 30 y 31, y sin meterme tanto a profundidad, pero estamos más ocupados haciendo ahorita todos en el sector, la implementación, diseños de filosofías, diseños de procesos, diseños de políticas, diseños de diagramas, muchas cosas que nos llevan ahí, ¿verdad? Entonces, gracias, Víctor, por su comentario, muchísimas gracias. Gracias, de verdad, a todos por estar con nosotros. Por favor,
pueden mandarnos un correo electrónico a los correos que ustedes ven aquí en pantalla. Estamos a sus órdenes. Si tienen alguna duda así muy específica que les resulte después de este webinar, no duden en contactarnos. Ahí abajo está el teléfono de contacto del área que atiende ese tipo de condiciones. Y por favor, pasen un excelente día. Por favor, doctora, si gusta usted despedirse antes de la salida final. Sí, muchas gracias. Bueno, pues nuevamente un gusto haber estado aquí con ustedes y contar con su presencia. Cualquier duda respecto a este tema y bueno, hay muchos temas más que quisiéramos seguir ahondando, ¿verdad? Pero contáctenos y pues un excelente día a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí tengo una última pregunta y rápido. Dice, ¿se tiene un límite para cambiarlos? Pues es que así que depende de lo que diga tu factura o depende de lo que diga tu impacto ambiental. Depende, ¿no? Y en razón de eso, pues tenemos que actuar lo más rápido posible. Ok, pues muchas gracias a todos. Soy el señor Miguel Alonso, director de CMX 660, nombre de nuestra CEO, la licenciada Araceli Moscosa. Gracias por su tiempo. Doctora Margarita Alamillo, gracias por su tiempo y gracias también por vertir sus conocimientos de una manera en la cual podamos tener ese entendimiento de cosas tan técnicas que, pues sí, podemos leer todas las APIs, podemos leer todas las ASTMs, pero ya cuando nos dicen, lo dice así, de esta manera, bueno, ya entramos en una tranquilidad y podemos tomar mejores decisiones. Recuerden que un gasolinero bien informado siempre va a tomar mejores decisiones. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a todos.